días, buenas tardes, buenas noches de nuevo en este hilo, ¿no?, que vamos a hacer con María Sánchez sobre el emprendimiento, la mentoría y en este caso le voy a dar paso a ella, María Sánchez, y que nos cuente de qué vamos a hablar hoy. Ok, encantada de estar contigo nuevamente, Marco. Bueno, hoy es un tema que a mí personalmente me apasiona, que es el tema de la comunicación y, por supuesto, el lenguaje asociado a la comunicación. Yo recuerdo que yo me apasioné por el lenguaje cuando estaba en 4º grado de primaria, porque nos enseñaron a puntuar los textos y no nos los enseñaron usando reglas ni cosas por el estilo, así que nos pusieron un famosísimo poema para practicar la ortografía, un poema que no tenía ningún tipo de ortografía y que al colocarle los signos de puntuación cambiaban cambiaba el significado de lo que se ponía, ¿no? Entonces, ese poema comenzaba con una frase que la gran mayoría, a lo mejor de los que están aquí lo han oído, pero quizás no han interpretado totalmente la importancia que tiene el lenguaje para el significado. ¿Okay? El lenguaje es la manera como nos comunicamos nuestras ideas. Y un pequeño cambio en algún aspecto del lenguaje, sea de una palabra, sea de un signo de puntuación, implica un cambio muy grande en la parte del significado. Eso en el mundo empresarial es sumamente importante, porque si usted se equivoca en transmitir el mensaje que quiere transmitir de la forma en la cual se puede generar el significado que usted está dando, si usted se equivoca en eso, puede venir abajo un negocio, la gente puede considerarlo no apropiado para trabajar con usted, etc. Les puedo decir un pequeñito ejemplo, de tal manera que el que quiera verlo mejor lo busque en internet, ¿no? El texto comenzaba con 3 bellas que bellas son. Me han exigido las 3 que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón. Y él ponía alguna cosa, pero no le ponía ni puntos, ni comas, ni nada. Cada una de las 3 hermanas lo puntuó distinto. Y eso significaba que el mensaje de a quién amaba era totalmente distinto. Por ejemplo, Soledad decía lo siguiente: si obedecer es razón, digo que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Ama a Soledad. Pero Julia lo puntúa diferente. Y Julia dice: si obedecer es razón, ¿digo que amo a Soledad? No. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Y por supuesto, Irene puntúa de esta manera: ¿digo que amo a Soledad? No. ¿A Julia, cuya bondad persona humana no tiene? No. Aspira mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Si quieren saber a quién amaba el chico, entren a internet y lean la respuesta de él sobre a quién ama. ¿Por qué traigo a colación esto? Precisamente porque dentro de la comunicación hay aspectos verbales, porque nosotros los seres humanos hemos desarrollado los lenguajes naturales, lo llamamos así, para comunicar nuestras ideas, y en este mundo globalizado, pues nosotros por lo menos debemos hablar al menos 2 idiomas, el nativo y otro que generalmente es el inglés, porque es como una lengua franca para trabajar con todo el mundo. Pero también hay lenguajes artificiales
creados por el hombre para comunicarse, como la matemática, por ejemplo, o como los lenguajes de computación. Pero además hay un lenguaje no verbal que tiene igual importancia y del cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, hay personas profesionales que dicen, no, yo soy ingeniero, yo no tengo que saber escribir. Graso error, porque tú no comunicas todos tus mensajes a través de la matemática, ni todo el mundo entiende la matemática que tú le estás dando, ¿ok? Y eso es fundamental para ser un profesional atractivo para el empleo y también para ser un profesional que cautive a los demás para que le compren o adquieran sus servicios. Dice, bueno, no importa, para eso está GPT y están las otras inteligencias artificiales que me crean lo que yo voy a decir. El problema está en, ¿usted sabe exactamente lo que quiere decir? ¿O le pasa como a Julia, Soledad e Irene? ¿Ah? Ahí está el punto. Yo siempre cuando converso esto, como digo, yo soy una apasionada del lenguaje de esa época. Además, yo tengo una maestría en lingüística aplicada, además de ser profesor de inglés. He estado siempre ligada al mundo del lenguaje, a pesar de que mis asignaturas favoritas siempre han sido las de ciencia. Pero yo desde muy joven entendí que las dos cosas son incluyentes, no son divergentes, ¿ok? Entonces, ese aspecto de cómo hablar, yo siempre le pongo un ejemplo a mis estudiantes que lo voy a poner aquí. Usted decide, bueno, yo no tomo en cuenta lo que pasa, yo hablo como yo hablo y ahí está. ¿Okay? Entonces usted llega a una reunión de negocio con la plana mayor de su compañía y usted lo primero que entra y dice, hola amiguetes, ¿cómo están? Y aquí he decidido que yo les voy a presentar ahí una cosa que yo creo que a ustedes a lo mejor les va. La reacción más lógica de ese grupo de personas que están en esa reunión es decir, ¿y a este qué le dio? ¿Quién es este payaso que tenemos aquí? No me interesa lo que me va a decir, porque es un payaso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si usted queda en el pub o en el bar con unos amigos y entonces usted entra y dice, buenas tardes, estimados congéneres. Heme aquí hoy dispuesto a expresar los sentimientos más profundos de mi alma a través del lenguaje poético. Y entonces la gente dice, ¡epa, Juan, qué te pasó! ¿Qué es esto? No estamos tomando una cerveza. Esa es otra característica sumamente importante del lenguaje. El lenguaje varía según el contexto, según el tema, según la audiencia. Si usted va a hablar en público, de lo cual podemos hablar más adelante, usted necesita conocer la audiencia para darle a la audiencia lo que la audiencia espera que usted le dé. Entonces, el lenguaje es un instrumento fundamental en todas nuestras vidas porque es a través del lenguaje que expresamos nuestros pensamientos. Es un punto importante. Juntos están. No se sabe todavía si cuando el bebé nace ya piensa, pero como no tiene lenguaje no lo puede expresar, o es que empieza a pensar cuando ya tiene el lenguaje. Pero a la larga eso no es lo importante. Lo importante es que el lenguaje está asociado al pensamiento y más aún a la emoción. Porque a través del lenguaje es que usted produce y crea reacciones a su mensaje. Si yo les digo a ustedes esto así, bueno, el lenguaje es algo importante,
Hay que saber hablar, hay que saber decir las cosas para que la gente la entienda y se entusiasme. ¿Qué diferencia hay cuando yo le digo, oh, el lenguaje? Mira, el lenguaje es algo fundamental en el ser humano. Y si tú aprendes a expresar tu pensamiento con la emoción exacta, tú vas a lograr lo que tú quieras. El mensaje que está, la idea que estás transmitiendo es la misma, Claro. pero hay un elemento aparte, ¿no? Entonces, esa complejidad del mensaje es muy importante para el profesional y también para el empresario. Y normalmente vamos a decir que comienza con algo de lo cual a ti te gusta hablar mucho, que es la escucha activa. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la escucha activa en la venta, ¿no? Yo estoy enfocado en la venta y me dice mucha gente que, bueno, que ellos no quieren vender, que ellos no venden nada, se vende siempre. Siempre te estás vendiendo, ¿no? Como hemos hablado. Si vas a una entrevista de trabajo, te estás vendiendo. No vendes un producto, pero el producto eres tú, te estás vendiendo. Tienes que llevar tu mejor versión. Tienes que hablar adecuadamente, responder adecuadamente. Todo influye para que esa entrevista sea viable y te puedan contratar. También te vende cuando buscas pareja. No vas a un bar y vas sudado, mal vestido y vas gritando. ¡Ah! No, es que no es lógico, entonces es complicado. Entonces siempre damos la mejor versión. Y la escucha activa es parte de en la venta, es muy importante, porque de hecho el ser humano tiende siempre al yo, ¿no? Eso de que dice, o le dicen el ego, ¿no? Eso de que es el centro, ¿no? Su ombligo es yo y mi producto. Y le cuenta todas sus características. No se da cuenta que lo realmente importante para cerrar más cantidad de venta, ¿no? Como le solemos decir, es aumentar el CTR, ¿no? Esa cantidad de ventas cerradas. Influye mucho, está muy influido por la escucha. Es decir, si yo vendo, por ejemplo, mi producto que es ayudarte a vender más y lo hago con casi todos los productos, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. ¿Por qué? Pues yo escucho cómo te va, qué producto vendes, qué necesitas. Y entonces en mi mente, al mismo tiempo, tengo que escuchar, no puedo estar pensando, bueno, le tengo que responder, le tengo que decir, que es lo que hace la mayoría de la gente. Intentar saber qué tiene que decir después, con lo cual no escucha, pues está pensando en qué voy a decir. Y se pierden muchos detalles importantes. Cuando la escucha activa, lo bueno que tiene es que veo qué puedo cubrir a nivel emocional en ese cliente posible, ¿no? Con el que estoy hablando, y de esta forma le puedo ofrecer mi producto adecuado a lo suyo. Y le puedo poner un ejemplo adecuado a lo suyo. De esa forma es más fácil cerrar la venta. Entonces, para eso hay que salirse de ese yo, ¿no? De ese ego y decir, espérate, voy a escucharte, ¿qué necesitas? A lo mejor no necesitas nada, ¿vale? Y simplemente te muestro mi producto, ¿no? En el networking se utiliza mucho eso, ¿no? La escucha activa es vital. O sea, eso de hablar, el cerebro se desconecta a los 3 segundos. Dicen a los 9, hay muchas teorías sobre eso, yo pienso que a los 3. Cuando no te interesa, te desconecta y sigues hablando y hablando y el otro pero no te está escuchando, simplemente te está sintiendo, pero no se ha enterado de nada. Si le pregunta qué ha dicho, no sabe qué ha dicho, no se ha enterado. Entonces, por eso lo importante es mejor escuchar, dar el paso a esa otra persona y ver si puedo ayudarle a solventar algún problema que pueda tener. Para eso hay que escuchar activamente, ¿vale? Yo escucho, no, tú estás oyendo, pero realmente no tienes una escucha que realmente capte todos los detalles, lo que tú dices, ¿no? Muy importante, en qué tono lo dices, ese lenguaje no verbal. La escucha es más que escuchar por aquí, es escuchar con los ojos, ¿vale? Entonces, a través, por ejemplo, online es más complicado, pero incluso yo diría que se huele, ¿no? Cuando estás presencialmente, e incluso online también, ¿no? Hueles a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje no verbal. No es que huela peor o mejor, sino que transmite a nivel de lenguaje corporal y microexpresiones faciales todo una lista, ¿no? de cosas que te está diciendo y tú no te enteras. Si no prestas atención, claro. Por eso es importante, ¿no? La Claro, claro. postura,
si te presta atención, si estás con los brazos cruzados, todo eso importa, ¿no? Y en el lenguaje corporal, por ejemplo, en este caso, que hay mucha gente que se aprende libros y libros de lenguaje corporal, y es curioso como da igual, yo digo, es que da igual lo que aprendas, porque hay un problema que no se puede fingir. Porque aunque tú sepas que si hago así no estoy prestando atención y yo intente estar así, aunque mis brazos se quieran cruzar porque no me interesa, y yo intento controlarlo, mi subconsciente está vibrando una serie de información que por otra forma, de otras maneras, lo está captando el subconsciente de la otra, ¿no? Así somos, ¿no? Así es el ser humano, básicamente. Pero es muy, muy importante la escucha activa. Diría que es vital, ¿no? Para todo en la vida. Eso era lo que iba a acotar justamente. La escucha activa es uno de los elementos de cualquier conversación. O sea, si no, lo que estás haciendo no es una conversación, sino un monólogo. Entonces, esa parte es fundamental porque cuando tú prestas atención, no simplemente oyes, sino cuando tú prestas atención a lo que la otra persona está diciendo, obtienes la información necesaria para tú analizarla y llegar a tu propia conclusión sobre cualquier cosa. Puede ser quién va a ganar el Super Bowl este domingo. Yo estoy hablando con la persona y lo estoy escuchando y esa persona va comentando, no, bueno, que Hurst, que Mahomes, que no sé quién, que en el otro. Yo ahí puedo ir, voy tomando información que me permite a mí, una vez que la analizo, me permite darme cuenta de cuál es la conclusión, la idea principal que esa persona quiere expresar. Y tú has tocado otro punto muy importante que ya habíamos mencionado, que son la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Ambos responden a ciertas normas sociales, porque el lenguaje es básicamente un instrumento social. Si solo existiésemos una persona, uno de nosotros en el mundo, bueno, lo más seguro es que hablara solo, como hago yo, que hablo sola todo el tiempo, ¿ok? Y no porque no haya más gente alrededor, sino que a mí me fascina hablar sola, hablar conmigo misma. Ese es un elemento social y eso te permite, si quieres estar en el contexto correcto, con el lenguaje correcto, como lo que conté del pub y de la reunión de negocios, tú tienes que considerar los elementos no verbales y los elementos verbales que responden a las convenciones sociales. ¿Okay? Ya puse, en ese ejemplo que puse, se ve claramente que hay maneras distintas de hablar de acuerdo al contexto en el cual estoy. Y usted puede decir, es que yo soy libre, independiente. Oh, sí, correcto. Pero, ¿cuál es el precio que va a pagar por eso? El ser totalmente excluido del grupo al cual a usted le interesa. Porque si no le interesa, no hay problema. Hable como quiera. Pero si a usted le interesa que lo escuchen, que la gente entienda su mensaje, que le compren, lo que sea, usted tiene que acatar las normas sociales de la comunicación verbal en ese contexto. Si es un contexto empresarial serio, pues no puede usar palabrotas, ¿no? Y si está en un contexto vendiéndole algo a alguien en un pub, porque son en un ambiente totalmente informal, a lo mejor allí la palabrota le funciona bien. Es cuestión de uno saber qué usar en cada contexto. Y ahora del otro lado está la comunicación no verbal. ¿A qué nos referimos? A gestos, a expresiones faciales, a manera de moverse, a dónde mirar. Ese tipo de elementos muestran, tal como tú lo decías, si yo cruzo mis brazos así, generalmente es aceptado como a mí no me interesa lo que me estás diciendo. ¿Okay? El llegar a un sitio y sonreír es distinto al llegar a un sitio con una expresión totalmente
seria y hablar con las personas, y aun cuando le diga palabras, digamos, amistosas, la persona, si usted se la está diciendo con un gesto distinto, pues no le cree, ¿verdad? Y ahí entramos en otro punto que es bien interesante, muy especialmente para todo lo que tiene que ver con el mundo profesional y empresarial, que es la etiqueta en la comunicación. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de etiqueta en la comunicación, no solo nos referimos a lo que escribimos, que después podemos hablar de qué es lo que hay que hacer cuando se escribe, etcétera, sino es que hablamos desde un elemento fundamental. El primero, ser puntual. ¿Okay? Si usted quiere convencer a alguien o usted quiere crear un buen ambiente en su trabajo, en su venta, en lo que usted quiera, sea puntual. Porque si usted no tiene, no le preocupa mucho su tiempo, usted tiene que pensar que a las otras personas sí les puede interesar su tiempo. Hay casos que a mí siempre me han llamado la atención. Tenemos una cita médica que dice que a las 10 de la mañana el doctor nos va a atender. 10, 10 y cuarto, 10 y media, 11, 12. Le pregunta a la enfermera, le dice, el doctor está muy ocupado. Esa siempre es la excusa. ¿Cuántas veces esa excusa es cierta? Y habría que hacer una investigación y nos sorprenderíamos. Yo he esperado hasta 5 horas por un médico. Un médico pago, o sea, no un médico que de la seguridad social, un médico que yo pago. ¿Okay? Entonces, el ser puntual ya le empieza como a ponerle cemento al camino que usted va a recorrer. Porque la persona dice, este está interesado, me respeta. ¿Okay? Y eso a veces se aprende en casa. Yo recuerdo que mi madre desde pequeñita me decía, usted siempre llegue a tiempo. Si los demás no llegan, ese es problema de ellos. Pero usted, que nadie espere por usted. Ese es un punto de etiqueta fundamental en los negocios y también en la vida general, ¿no? Otro punto importante de la etiqueta de la comunicación es saludar. Saludar. Simplemente buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? O simplemente hasta con un gesto no verbal hacer el saludo. ¿Por qué? Porque eso implica que usted está reconociendo a ese otro ser humano. Eso le sigue poniendo cemento al camino hacia el objetivo que usted busca, ¿no? Que a veces entra a un elevador o ascensor, como lo llamen en su sociedad, te dice buenos días, nadie responde. Y uno se pregunta, ¿será que está muy ocupado? Que esa cabeza está sumamente creativa, está haciendo cosas allá adentro, pero no cuesta nada. A mí me encanta, yo salgo a las 5:30 de la mañana a caminar alrededor de donde vivo y siempre saludo y la gente saluda, buenos días. Mire, eso crea el ambiente ideal para pensar mejor, para uno sentirse vivo, sentir que la vida corre a través de uno. Esa tonterita, saluda, otro lo pone allí. Otra cosa que en los trabajos es muy importante desde el punto de vista de la comunicación es respetar los espacios compartidos. Si en mi trabajo hay un lugar donde la gente come, yo no lo debo usar para otra cosa que no sea comer y hacer el intercambio comunicacional que es normal cuando varias personas comparten una mesa. Pero yo no puedo violar ese espacio con otro uso porque, bueno, porque a mí me interesa y es mi momento y yo lo quiero. Eso no lo va a ayudar a crear un ambiente
de comunicación profesional y empresarial, como tampoco lo ayuda en la comunicación personal. Cuando usted utiliza el espacio que en su casa, en su familia o donde usted va, está destinado a otra cosa y usted lo usa como usted quiere. No. Otro punto es vestirse adecuadamente a el código que está instituido. ¿Sí? No es que a usted le van a decir cómo se tiene que vestir totalmente, que ponerse la marca tal o la otra o no. Si en su empresa hay un código de vestimenta, acátelo. Acátelo. No se haga el rebelde sin causa haciendo lo diferente. Acátelo, lo cual implica que, bueno, usted va a colocar sus puntos personales en la vestimenta. Si la vestimenta para los chicos es, o para los hombres es un traje, usted pone su toque en el color de la corbata, el color de las medias, etcétera, hasta donde puede que no vaya a violar el código. Las chicas, lo mismo. Si el código establece vestido formal, usted se pone un traje lindo, formal, nuevo, unos pantalones, lo que sea, pero no se aparece con un escote de toda la espalda al aire, y por aquí adelante un escote hasta aquí, no. Eso es parte de la etiqueta comunicacional, porque detrás de la forma como usted acata el código de vestimenta, se crea una opinión sobre usted. Es una persona responsable. A lo mejor en el fondo no lo es, pero ya usted está poniendo otro poquito más de cemento en el camino, ¿no? O, ¿por qué se viste así? Esta chica como que cree que va para una fiesta de desnudos o lo que sea. Y entonces ya se crea un sesgo, que es el sesgo del mensajero. Cuando esta chica es muy creativa, muy inteligente y todo lo que quiera, y usted va a presentar un proyecto, ya la gente de entrada ni la escucha, porque ya dice, aquí llegó la que se la pasa desnuda. ¿Ok? Otro elemento importante, y quizás es probablemente el más importante de todos, que es desarrollar la inteligencia emocional. Entendiendo por inteligencia emocional el identificar, analizar y controlar nuestras emociones, pero también el ponerse en los zapatos de los demás para entender la de ellos. Ese punto, por ahí seguramente en internet hay infinidades de cursos y de lecturas sobre la inteligencia emocional. Lo que yo quiero aquí es simplemente decirles que es importante el controlar nuestras emociones y sobre todo nuestras reacciones hacia los demás. Si el otro me grita en el trabajo, yo no grito en respuesta, yo me analizo y analizo qué le puede estar pasando a esa persona. Así usted desarma. Por ejemplo, a mí me ha pasado con comunicaciones escritas, donde un estudiante, por ejemplo, sobre todo de los de la carrera de Derecho, que ya se sienten que son abogados, que no pierden un caso, y me escriben sobre mi centro de idiomas y me dicen, esa plataforma no sirve, ustedes son unos ignorantes, yo no le contesto en el mismo tono. Yo le digo todo lo que tengo que decirle en un tono muy serio, pero muy específico, y le digo, primer argumento, su argumento tal tiene esta contraevidencia. Segundo argumento, lo que usted dice aquí no es cierto por esto y por esto. Generalmente, diría yo que en el 95% de los casos, me escribe, disculpe mi falta de respeto. Eso pasa. Entonces, bueno, eso está. Y la etiqueta, yo creo que como para completar un poco el punto aquí, esa etiqueta se resume también o se utiliza, por ejemplo, en el trabajo remoto.
Esto que yo dije es en el trabajo presencial, pero en el trabajo remoto también hay una etiqueta a nivel de negocios, a nivel de profesional. Por ejemplo, para los emails, uno siempre debe revisar su correo. No esperar años para revisarlo. Debe ser amable y contestar de manera profesional, tal y como le comenté ahorita con el que me grita. O sea, yo lo intuía que me estaba gritando cuando estaba escribiendo. ¿Ok? Es siempre ser breve. En los correos hay que ser breve, y para ser breve lo vamos a conversar un poco más adelante cuando hablemos de la comunicación escrita, siempre, y oral también, siempre hay que saber de cuál es el mensaje que yo quiero dar. Eso, si usted no tiene el mensaje que quiere dar claro, no se ponga a hablar, porque nadie le va a entender y usted va a perder el tiempo y los demás van a perder el tiempo. La etiqueta para las llamadas telefónicas. Yo he llamado a empresas que me dicen, buenas tardes, mi amor. Y yo, me encantaría ser su amor, pero yo no soy su amor, ¿ok? Entonces, eso es algo que hay que aprender. Los profesionales de hoy en día tienen que aprender a cómo contestar los teléfonos, cómo hablar por teléfono, porque lamentablemente no se enseña en la educación formal. ¿Okay? Por ejemplo, el tono de voz que se usa. Usted no puede usar un tono de voz ni gritado, ni susurrante que no se le entienda, ni tampoco debe expresar sus emociones en la forma. ¿Aló? ¿Quién es? No, espérate un momentito. Ese puede ser un cliente, puede ser el jefe, puede ser... Y aun cuando no sea nadie que usted conozca, es un ser humano y hay que respetar. Y como decimos también, lo que decía antes, transmitir su mensaje sin demora, directamente. Y la etiqueta para las videoconferencias es siempre entrar con el micrófono cerrado y a veces hasta con el video cerrado. ¿Ya? En el momento en que el que dirige la videoconferencia te dice, puedes abrir el micrófono, puede ser esto, levantar la mano con las señales que aparecen en el programa que estés usando para que se sepa que quieres preguntar algo, y no interrumpir al que está hablando hasta que tú tengas el momento en que dice, me gustaría hablar con eso, o levantas la mano, etcétera, etcétera. Y otra cosa es, vístete correctamente. Te van a ver de aquí para arriba. Es verdad. Pero que no te pase que hay una célebre propaganda en Estados Unidos de un señor que está hablando por videoconferencia con unos amigos en su casa y va moviendo la cámara hacia afuera y pone la cámara y no se da cuenta que ahí están los amigos sentados con su esposa y esta persona anda en ropa interior, de la cintura para abajo, ¿no? Entonces... está bien, no, yo tengo puesta esta camisa, el pantalón no, puede ser un jean o puede ser lo que tengo, un pantalón de estos de hacer ejercicio, pero si me paro no voy a tener ningún problema. Yo exagero y me acordé por lo que dijiste de que se huele porque yo me echo perfume. No para el que me está viendo, me echo perfume para mí, para estar en el ambiente adecuado. Bueno, eso es en cuanto a las señales no verbales, las señales verbales y la etiqueta en la comunicación empresarial. Yo me he echado perfume también, o sea, es que la gente dice, ¿pero para qué si no te va a oler? Ya, pero me huelo yo. Pero me huelo yo. Me huelo. Y me he duchado. Me he duchado, o sea, no pasa nada si no te va a oler. He hecho ejercicio antes, no te va a oler. Es que no te das cuenta, es que se te nota. ¿Por qué? Porque tú no estás cómodo. Entonces, si no estás cómodo, se huele, es lo que decía. A eso me he referido, ¿no? Me refería, ¿no? Entonces, al final, y no pasa nada si metes una errata cuando hablas, si la corriges, ¿vale? Todo el mundo se equivoca, no pasa nada. Pero si lo corriges, está bien, ¿no? O si pides perdón, ¿no? También es importante darte cuenta de que has errado y reconocer que has metido la pata. No pasa nada, ¿me entiendes? No es malo, pero hay que hacerlo.
¿entiendes? Entonces, ese orgullo hay que dejarlo muchas veces de lado porque no sirve para nada, ¿me entiendes? Metió la pata, mira, discúlpame, pero no quería hacerlo y es verdad que el tono no ha sido el adecuado. No pasa nada, se corrige y volvemos a empezar, ¿vale? O Entonces, solamente decir, disculpa que me equivoqué y este es el punto. Lo que pasa es que generalmente no pensamos en esos detalles porque creemos que porque sé hablar sé decir las palabras y no siempre muy bien dichas, pero como yo sé hablar, me van a entender y nos vamos a comunicar. No, ¿ok? Y eso es algo que hay que aprender. Se puede aprender, entonces, ¿sabes? Para eso estamos aquí, para dar todas las nociones que podamos, Por para ayudar supuesto, y que se por aprenda todo lo que supuesto. se pueda. Al que le interesa bien y al que no, no pasa nada tampoco, puede seguir como va. Claro. Perfecto, todo es perfecto. Bien, pues creo que por esta parte ha estado estupendo, ya seguimos hablando del siguiente tema y nos vemos en la siguiente. Todo un Con placer gusto, hablar un contigo placer. Saludos y a muchas todos. gracias a todos los que nos estáis viendo, que ahora estoy mirando porque claro, tengo que verla. Me gusta mirar los ojos cuando estoy hablando. Entonces, un placer y muchas gracias a todos por estar aquí y prestarnos atención y espero que os pueda ayudar este contenido que estamos ofreciendo. Un placer.